propia fuerza, sino que Dios trabaja con la fuerza del Espíritu Santo de Dios dentro de nuestra vida. Y Él es el que nos capacita para nosotros emprender, mis santos hermanos, una labor que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la tarea que tenemos nosotros de llevar el Evangelio a todas las naciones. Amén. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Moisés tuvo que ir al desierto, y en el desierto, amada iglesia del Señor, se topó ahí con una familia, se topó con el sacerdote Jetro, que era de Madián, de lo cual él conoció a una esposa, a Séfora, y de lo cual él siempre se mantuvo cuidando ovejas a través de una vara que había otorgado quizás de su suelo, o quizás él hizo esa vara. Amén. Analizando la historia, mis santos hermanos, siempre que Moisés salía, no sabemos qué cantidad de millas caminaba con sus ovejas, no tenemos quizás un registro bíblico, pero es algo importante, mis santos hermanos, que siempre Moisés se mantenía viendo al invisible a través de la fe. Amén. Amén o no, amén, iglesia. A través de la fe. ¿Por qué? Porque él tenía sembrado en su corazón, mis santos hermanos, que algún día él tenía que sacar al pueblo de Israel con mano poderosa, con mano dura, a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos habla la palabra del Señor en esta noche. Tenemos que muchas veces entrar en una etapa del desierto para poder saborear, para poder aprender más allá de lo que nosotros conocemos a través de la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Horeb, monte de Dios. Amén. No sabemos si fueron los 40 años que estuvo en el desierto o fueron pasados los 40 años, pero siempre él se mantuvo, Moisés, dando una vuelta en su propio círculo, hermanos, así como cuando el pueblo de Israel, Dios lo llevó a la tierra prometida y demoró 400 años en vez de demorar 2 semanas. ¿Por qué? Porque estaban en el mismo sitio y estaban cerca de llegar a la tierra prometida. Amén. Y aquí vemos nosotros que Moisés, para llegar al monte de Horeb, el monte de Dios, demoró 40 años, mis santos hermanos. Y analizando bien la historia, siempre Moisés salía con sus ovejas y salía con su vara, con una vara que era inservible a la presencia de Dios, pero útil a los ojos de Moisés, porque con esa vara muchas veces quizás defendía las ovejas, o muchas veces quizás le daba un balazo para que la oveja continúe su camino al lugar donde Dios tenía preparado para que las ovejas coman la hierba o coman el pasto. Amén. Pero Moisés no podía ver más allá, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque no buscaba, no se sometía profundamente a las cosas de Dios. Amén. Hasta que en un punto limitado, amados hermanos, sobre lo natural, se le presenta Dios a Moisés en una zarza que estaba encendida, que representa la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. Y nosotros debemos de siempre con ansiedad buscar siempre la presencia de Dios para ir avanzando, para ir creciendo en lo espiritual, mis hermanos, en lo espiritual, ganándole la batalla con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el tiempo de Moisés, que Moisés tuvo 40 años en el desierto, Moisés no tenía un pastor, Moisés no tenía un predicador,
Moisés miró y vio la zarza que ardía, y la zarza no se consumía, y dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. La iglesia del Señor muchas veces se queda ahí, en un sitio donde no buscamos más allá la presencia del Señor. Tenemos que, amada iglesia, tenemos que romper ese círculo vicioso, ese círculo rutinario de nuestra vida diaria, pero meternos más allá con el Señor, buscarlo más allá a Dios. Así como Moisés, amados hermanos, vio la zarza que ardía y Moisés se quedó sorprendido, Moisés se quedó espantado. ¿Por qué se quedó espantado? Porque en 40 años que estuvo en el desierto nunca había visto la zarza que ardía, la zarza que le prendía. ¿Por qué? Porque él no buscaba más allá de lo que nosotros hoy en día tenemos que buscar siempre, la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios haga la obra efectiva en nuestra vida. Amén. Dios quiere, amados hermanos, una iglesia que esté viva, que esté en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia, amada hermano, que se mueve a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la presencia de Dios. No una iglesia que se mueve por emociones, no una iglesia que se mueve quizás por el hombre. No, amados hermanos, tenemos que movernos a través del Espíritu Santo de Dios, buscando la presencia de Dios. Así como Moisés vio la zarza, la miró y la siguió y llegó hasta el monte de Oreb. Amados hermanos, así hoy en día nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor a través de la palabra del Señor, a través de la lectura, a través de la oración, a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria es el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor: entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta gran visión. Antes de eso Moisés no tenía visión. 40 años en el desierto, solamente pastoreando ovejas. Quizás decimos nosotros, es verdad, Dios lo mandó al desierto para prepararlo. ¿Por qué? Porque él venía de digamos, de un estado, de un régimen, de un poderoso que tenía en su mente una idiocracia, amados hermanos, que él quería salvar al pueblo de Israel por su propia fuerza, que incluso hasta mató un egipcio, amados hermanos, y ese mató un egipcio y fue descubierto, amados hermanos, y es por eso que él decidió ir al desierto. Pero a través de toda esa historia, Dios estaba en el asunto, Dios estaba en el plan, amados hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios es el que nos da la victoria a través del Espíritu Santo de Dios. Dios es el que nos alumbra, Dios es el que nos da la visión, amados hermanos, para poder entender, para poder llevar un mensaje para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural, amados hermanos, que nosotros tenemos que buscar siempre la presencia de Dios a través de la palabra del Señor y meternos más en el
vivir en una vida honesta adelante de Dios. Y eso es lo que cuando Moisés llegó al monte de Oreb, al monte de Dios, amados hermanos, ¿por qué llegó al monte de Oreb? ¿Por qué? Porque él tenía fe, amados hermanos, y esa es la fe que a nosotros nos mantiene hoy en día, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esa fe está activa, esa fe está latiente en nuestro corazón. Amén. Hebreos, vamos a ver Hebreos, que nos dice un poco ahí de la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Santo, poderoso es el Señor. Dice la palabra del Señor: por la fe, Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza del imperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Por la fe, hasta el 27. Amén. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Cuando nosotros estábamos en el mundo, sin Cristo y sin esperanza, pero teníamos algo de fe en nuestras vidas, que algún día nosotros íbamos a estar en la presencia del Señor. Amén. Porque eso es lo que le dice a Moisés. Si Moisés tenía fe en el Señor, amada iglesia, esa fe también estaba transmitida a futuro en nuestras vidas. Amén. Porque cuando uno estaba en el mundo, amada iglesia del Señor, cuando pasábamos por la iglesia, el cuerpo se nos erizaba, temblábamos de miedo, pero a través de ese miedo estaba una fe, estaba una llama encendida, que algún día esa llama se iba a convertir quizás en algo más grande, amados hermanos, a través de la presencia de Dios, que en la actualidad es lo que estamos nosotros, amados hermanos. Quizás estamos en los 80 años de Moisés, viendo la gloria de Dios, amados hermanos, porque eso fue lo que Moisés vio después de salir en el desierto, vio la gloria de Dios. Por eso que Moisés vivió 40 etapas. La primera, amada iglesia, en Egipto; la segunda etapa, de 40 a 80 en el desierto, y de los 80 a 120 vio la gloria de Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros hacemos hoy en día. Nosotros vemos la gloria de Dios en nuestras vidas, que Dios nos ha cambiado, Dios nos ha renovado y Dios nos ha hecho hijos delante de Él. Amén. Porque le hemos creído, le hemos recibido y hemos hecho útil, amados hermanos, esta palabra, que digamos así, esta palabra que muchas veces en cada hogar de familia, no importa qué clase de religión hayamos tenido, amados hermanos, porque Cristo no es religión, Cristo es vida y salvación para todo aquel que cree. Su nombre es Santo. Vive Jehová, aleluya. Digamos así, esa vara que Moisés golpeaba a las ovejas, esa vara que era inservible delante de Dios, Dios un día la usó, amados hermanos, y la hizo útil delante de Dios. Amén. ¿Cuántas veces nosotros, cuando no conocíamos a Dios, siempre teníamos una Biblia en nuestra casa? Amén.
a nuestra vida. ¿Por qué no era útil? Porque nosotros no la abríamos, no la sabíamos usar, no la escudriñábamos, amados hermanos, y si la escudriñábamos no entendíamos lo que ella nos hablaba. Amén. Amén o no amén. Pero ahora esta vara que Dios nos ha dado, sabemos usarla. Sabemos cómo la vamos a usar en momento de problema, en momento de situaciones difíciles, en momento de angustia, en momento de depresión. Buscamos mentalmente un versículo bíblico, lo estudiamos, lo memorizamos, lo hablamos o lo recordamos o lo modulamos. Ahí estamos haciendo útil de la palabra del Señor, que cuando la teníamos guardada no la usamos y era inservible para nosotros, pero útil para Dios. ¡A su nombre! ¡Santo! Esta vara se vino a convertir en la luz para nuestras vidas, porque éramos ciegos espiritualmente delante de Dios. Pero Dios nos dejó este manual, Dios nos dejó esta palabra, amados hermanos, para que en ella nosotros caminemos, en ella nosotros andemos y en ella nosotros nos eduquemos, porque esta es la palabra de Dios, amados hermanos, que Dios nos ha dejado para bendición, para crecimiento de nuestra vida. Amén. ¿Qué hizo Dios con la vara que Moisés golpeaba a las ovejas? Amén. Una pregunta, ¿no? Una vara, no sabemos en la actualidad esa vara dónde está. Esa vara fue mano en mano. Tendríamos que hacer un estudio profundo. Después traspasó a Aarón esa vara y le fueron poniendo ahí las 12 tribus de Israel. Fue una vara muy útil delante de Dios. Amén. Cuando Moisés estaba en el desierto pastoreando las ovejas, con esa vara le caía a la de las ovejas. Amén. Porque así hace uno cuando uno está pastoreando algo. Si tiene un látigo le cae abullero a las vacas. Amén. Tiene que haber sido algo real que Moisés usó la vara. Pero Dios le dijo a Moisés: esa vara que tienes en tus manos, yo le voy a dar útil, le voy a dar validez. Amén. Y eso nos ayuda a nosotros, amados hermanos, que nosotros debemos de dar útil, debemos dar validez a las cosas que nos rodean en nuestras vidas, en un contorno familiar. Amén. Porque somos útiles, somos más que útiles delante de Dios, y no podemos, en este caso, lo que Dios hizo, lo que Dios levantó, lo que Dios preparó, el hombre en la actualidad no lo puede destruir, amados hermanos, porque todos nosotros seamos impíos de afuera, amados hermanos, que adentro somos útiles, somos vasos en la mano del Señor. Amén. Y esa vara que Moisés hizo, tiene que haber Moisés hizo, amados hermanos, tiene que haber cortado de una madera de un árbol. Dios le dio, digamos así, Dios le dio vida a esa vara. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, amados hermanos, darnos vida a nosotros. Amén. Dios quiere usarlo como esa vara. Dios quiere que nosotros seamos esa vara que tenga vida, que esa vara tenga utilidad delante de Dios. Dios quiere, amados hermanos, que esta vara que Dios nos ha dado, que siempre nosotros la usemos en cualquier circunstancia de la vida, amados hermanos, porque esa vara es la que nos va a llevar a la presencia del Señor. Amén. La vara, amados hermanos, significa autoridad, la vara significa poder.
Porque esa es la vara que Dios nos ha dado. Y Dios no permite físicamente, literalmente, estemos viejitos, quizás nuestros hijos están lejos. Tenemos que coger una vara y apoyar con esa vara. Amén. En ciertos países europeos, dos cosas usan. Usan un bastón que es muy elegante y usan un sombrero que es muy elegante. Y cuando uno llega a un restaurante, pone el bastón ahí y pone el sombrero en un gancho y se ve todo elegante. En nuestro medio, si alguien ve por ahí un bastón, ya lo estamos quizás señalando. Pero esa vara que tenía Moisés, Dios le dio utilidad, Dios la hizo valer. Vamos a abrir un momento para confirmar lo que estamos hablando. Éxodo 7:9. Gloria sea al Señor. Dice ahí la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo contra milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Amén. ¿Qué vemos ahí? Vemos ahí que Dios usa lo inútil, digamos así. Dios usa lo inservibles. Dios usó la vara que tenía Moisés. Dios usó esa vara, amados hermanos, amada iglesia del Señor. Esa vara Dios usó, gloria sea el nombre del Señor. Esa vara que usó Moisés, que quizás se apoyaba toda su confianza en esa vara. Amén. Que quizás Moisés se apoyaba toda su confianza en esa vara. Nosotros no sabemos cuál es nuestra vara en que nosotros ponemos nuestra mirada. Amén. Amén. Moisés se apoyaba en esa vara. Cuando Moisés estaba en el desierto, vamos hermanos, en un momento de un sol acalorado, Moisés se apoyaba de esa vara. Quizás Moisés tenía la mirada puesta en esa vara en un sentido literal. ¿Por qué? Porque venía una fiera, un animal salvaje, y con esa vara le caía abrazo o agarrotazo. Amén. Pero Moisés no tenía la visión más adelante en qué iba a ser útil esa vara. Que con esa vara Moisés iba a enfrentar a los egipcios. Que con esa vara, amados hermanos, Moisés iba a abrir el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco. Amén. Porque esa vara representa la autoridad de Dios. Y esa vara está en la actualidad, está en nuestras vidas, amados hermanos. Esa vara representa la palabra de Dios en nuestras vidas. Y esa vara es la que nos va a llevar un día hacia la patria celestial. Esa vara es la que nos ayuda, amados hermanos, a enfrentar cualquier situación de peligro. Salmo 23 dice: vaya pastor, nada me faltará en lugares pastos, me hará descansar, en agua reposo, me tolerará, me guiará por ser de justicia, por amor de su nombre. Amén. Esa es la vara que Dios nos ha dado. Los pastores usaban una vara en forma de gancho, y cuando la oveja se caía, ellos la jalaban y la arrojaban a la pelea, a del recaudo. Amén. Y esta es la vara que cada uno de nosotros tenemos, amados hermanos, para que a través de esta vara nosotros nos disciplinemos adelante de Dios y vamos a actuar y vamos a andar como Dios quiere que andemos, amados hermanos, porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de
por qué muchas veces el pueblo de Dios está decaído? Porque no buscamos más allá. Tenemos que pedir una visión celestial. Tenemos que buscar la presencia de Dios, amados hermanos, a través de la palabra del Señor. Esta es la vara, esta es la espada que Dios nos ha dado para salvación a todo aquel que en Él cree. Amén. Si nosotros le creemos a Cristo Jesús, si nosotros le creemos a esta palabra o a esta vara, amados hermanos, vamos a pasar todas situaciones difíciles, todos problemas, amados hermanos, porque tenemos que romper el círculo que nos ata, ese círculo que no nos deja avanzar, ese círculo que no nos deja crecer, amados hermanos, y tenemos que sacar de la venda de los ojos y mirar con los ojos espirituales, amados hermanos, ver más allá, así como Moisés vio el monte de Horeb. ¿Okay? Cuando Moisés subió al monte de Horeb o el monte de Sinaí, habló con Dios, amados hermanos, su rostro se enflaqueció como una nube. Y los hijos de Israel tuvieron miedo, amados hermanos, de ver el rostro. Porque eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Dios cambia nuestras vidas, Dios cambia nuestra forma de ser, amados hermanos. Y estamos en un proceso, y ese proceso tiene que continuar y tiene que haber cambio en nuestra vida. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes como Moisés. La Biblia dice que Moisés, típico figura de Cristo. ¿Por qué típico figura de Cristo? Porque Moisés cuando nació lo fueron a esconder. Cuando Cristo nació, también lo llevaron a esconder porque los Herodes lo iban a matar. Moisés fue un profeta verdadero. Cristo fue un profeta verdadero. Amén. Y nosotros también somos profetas, amados hermanos. Pero nosotros no somos profetas en esta tierra, sino somos profetas en otra tierra. Amén. Cuando Cristo nació en Belén, amados hermanos, y después pasó en Nazaret, dice la palabra del Señor que mayor milagro hizo en Capernaum. Amén. Porque nadie es profeta en su propia tierra, sino tenemos que ser profetas en otro lugar. Porque cuando no conocen, pues no toman en cuenta. Amén. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Tuvo que salir Moisés tuvo que salir de ahí donde estaba para conquistar, solo con una vara, para conquistar a una nación, amados hermanos. Imagínense, una nación. Y nosotros tenemos la palabra de Dios para confrontar, para conquistar también a las naciones con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Moisés no tenía la ayuda del Espíritu Santo de Dios, pero tenía una vara, tenía a Dios que siempre lo guiaba. Amén. Y esa vara que era inservible, luego fue útil en la mano de Moisés, porque Dios le dio vida a esa vara. Y Dios le da vida a las cosas que quizás nosotros nos descuidamos o quizás nosotros no la valorizamos. Dios le da vida. Amén. Y ese es el mensaje que esta noche le hemos presentado a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios.